Listo. Bien, ¿se acuerdan un poco de lo que habíamos comentado la clase pasada? Habíamos hablado un poco de historia, de características del tipo de manufactura, y también habíamos un poco barrido las diferentes tecnologías que hay para llevarla adelante, ¿sí? Bueno, la idea de hoy es ver un poco en qué puedo utilizar este conjunto de tecnologías, ¿sí? Como manufactura aditiva. Y para hacer un poco de repaso, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto un diagrama muy similar a este, en que decíamos que la manufactura aditiva se podía utilizar para realizar prototipos, ¿sí? Que puedan ser para visualizar diseños o prototipos funcionales, ya con las características mecánicas, ¿sí? Para realizar el trabajo de una pieza de uso final, ¿sí? Y también había visto que se utilizaba para realizar productos, fabricar productos finales, ¿sí? Que podían ser, por lo general, el nicho del mercado de esta manufactura estaba en el bajo volumen, ¿sí? Y en piezas personalizadas. Bien, vimos diferentes tecnologías y acá nosotros agrupábamos preferentemente si se utilizan para prototipo o pieza de manufactura. Vamos a ver que la SLA está dedicada a hacer prototipos. La FDM, ¿sí? Sirve tanto para prototipos como para piezas funcionales o de uso final. Y después estaba la PolyJet. Todas estas eran eh, resinas fotosensibles o plásticos. Tenía también participación en prototipos y piezas de uso final. Y después había otras que ya estaban más dedicadas a piezas de uso común, ¿sí? Que eran las que utilizaban metal o aleación de metal, que eso nos va a hablar un poco Juan hoy, de cuáles son las aplicaciones en la tecnología SLS y DMLS, ¿sí? Bueno, empecemos a ver un poco dónde se utiliza cada una de estas tecnologías. La idea es que en la primera parte yo les hable de aquellos usos que se le dan principalmente a las piezas plásticas, ¿sí? Y a posterior Juan va a venir a contarnos un poco qué sucede con las piezas metálicas, ¿sí? Así que vamos a ver un poco en qué se usa cada cosa. Yo armé este mapa un poco para aclarar la estructura de la presentación también. No hay bibliografía que hable bien estructurada de tanto piezas metálicas, piezas plásticas y sus diferentes usos. Entonces, estuve consultando dos o tres bibliografías y armé este cuadro para aclarar un poco la situación, ¿sí? Y responder estas tres preguntas. ¿Qué se puede hacer con este tipo de manufactura? ¿A quién puede destinarse? ¿Y cómo o qué características debe tener para tener una posible implementación? ¿Sí? Así que primero empecemos por el qué se puede fabricar. Ya adelantamos un poco la clase pasada, que esto apunta a desarrollos de diseño y prototipos, ¿sí? Eso lo vimos en la filmina anterior. También podemos hacer piezas de producción de bajo volumen o complejas. Y también podemos diseñar herramental, dispositivos auxiliares que me permitan mejorar los procesos de fabricación, ¿sí? Si bien no forman parte del producto final, ayudan a mejorar el proceso. ¿A quién va destinado estos prototipos, estas piezas? Bueno, a muchos sectores. Medicina, odontología, construcción, otros más alejados de la industria como el arte, pero nosotros vamos a enfocar este curso, vamos a hacer una barrida, pero vamos a dar un enfoque en el último ítem, que es el industrial, que de alguna manera ustedes están llamados acá, convocados como participantes de pymes. Bueno, vamos a terminar el enfoque en el último ítem de industrial, ¿sí? Y bueno, ¿cómo conectamos estos dispositivos, estos elementos que se fabrican y los diferentes sectores? Y un poco es, si puedo implementar esta tecnología es porque algo diferencial tengo que tener, si no me quedo con lo ya conocido, con la manufactura tradicional. Y las características que
me pueden llevar a optar por este tipo de manufactura, la aditiva, son estas 4. Yo las agrupé, es un criterio que tomé, es las ventajas que pueden tener, algunas de las ventajas que pueden tener, y las evaluaré, y si la balanza me dan buenos resultados con esta aditiva, me quedaré, y si no, me quedaré con lo ya conocido. ¿Cuáles eran las características principales? Bueno, con estas tecnologías yo puedo acelerar los procesos, puedo sacar al mercado, desarrollar productos mucho más rápido con la manufactura tradicional. También puedo encontrar rendimientos en cuanto a menores volúmenes, menores cantidad de material, mayor resistencia mecánica, otras ventajas que tengan en cuanto a lo ya conocido. También puede ser que desarrolle un producto innovador, o sea, que la manufactura tradicional no me lo permitía. Al tener tecnologías que me permiten diseños mucho más complejos, ¿sí? Y otras ventajas más, bueno, tal vez algo innovador lo puedo llevar a cabo en este tipo de fabricación. O puedo optar por productos personalizados, ¿sí? Que rápidamente pueda ajustar las características de mi producto a los diferentes demandantes, ¿sí? Y en corto plazo. Entonces, de alguna manera, yo voy a evaluar estos 4 rectángulos, ¿sí? Para cada posible uso o potencial uso que ustedes detecten en su labor, y los evaluaré y tal vez me convengan, ¿sí? Pero siempre la cosa anda por esto, por los tiempos, por los rendimientos, por lo complejo, por lo innovador, ¿sí? Y por lo personalizado. Entonces vamos a arrancar viendo un poco los diferentes sectores, y vamos a ver que en cada sector, ¿sí? Vamos a ver o prototipos, preferentemente, o piezas de uso final, o algunos sectores como el industrial, que utilicen mucho herramental para soporte y fijación, ¿sí? O vamos a ver una combinación. Cada sector utilice tal vez los 3, prototipo, pieza final y fijación, o un par de ellos, en diferentes proporciones, en diferente grado de participación. Arranquemos con la medicina, ¿sí? Perdón, vamos a ver. Ahí, no arranquemos con la medicina, arranquemos con la columna de la izquierda. Acuérdense, prototipado, producción de uso final, y acá lo tengo. Plantillas y fijaciones. Plantillas y fijaciones, lo tengo tapado por las cámaras. Así que barramos un poco las características principales del cuadro a la izquierda y después vayamos a la derecha. Cuando nos referimos a prototipado, lo que nosotros buscamos es validar conceptos en forma rápida, sencilla, o sea, esto es reducir tiempos de desarrollo de producto, básicamente. También tengo la posibilidad, con ciertas tecnologías, como la FDM, de hacer prototipos funcionales, ¿sí? O sea, con las características similares al producto de uso final, y de alguna manera ensayarlo, para ver si hay que hacer algún reajuste en ese prototipo antes de desarrollar los dispositivos finales para su fabricación. Y también esto sirve cuando hay que hacer comprobaciones de ajuste, cuando hay interactuar más de una pieza, hay que ver tolerancias, hay que ver unión. Bueno, esto es bastante interesante porque de un día al otro puedo tener diferentes piezas y ir haciendo ajustes progresivamente a un costo mucho menor, que sería la manufactura tradicional, pero acá lo que importa es el tiempo. En cuanto a producción de piezas, ¿sí? Vemos acá, bueno, 3 fotos, ¿no? Una es, el central es un operario sacando de una impresora un volumen limitado de piezas, ¿sí? A la izquierda hay piezas esto está hecho con material Ulten, creo que es un prototipo funcional, ¿sí? Una pieza con características mecánicas muy similares a cualquier plástico estándar hoy en día. Y las piezas de producción pueden estar en 3 etapas, ¿sí? O puedo tener lo que se llama un puente de la producción, o sea, esta manufactura me permite en corto tiempo empezar a entregar al mercado piezas en bajo volumen, pero empezar a entregar al mercado para, mientras tanto, en paralelo, ir desarrollando toda la línea de producción, configurándola para tomar mayor volumen, ¿sí? Esto también me permite
un tema de patentes, junto con los prototipos. Entonces, en una fase inicial, tal vez esta manufactura me complemente a la manufactura tradicional, que tiene unos tiempos de puesta en marcha mayores a la que estamos hablando. También, otro punto de vista que se le puede dar a estas piezas de producción es en tiradas pequeñas o bajo volumen, piezas tal vez que no requieran gran volumen porque son para usos particulares y para maquinarias o usos muy limitados. Bueno, esto es muy usado, decenas de piezas, cientos de piezas, tal vez no se amortiza una matriz para desarrollar estas piezas y el costo es ventajoso realizándolo con este tipo de manufactura. Y también una tercera que se le denomina producción de vida final, producción de final de vida útil, es la idea de no tener un pañol lleno de repuestos, de piezas que cuestan plata, es capital ahí fijo, que tal vez en un buen tiempo no lo utilice, porque la pieza que está trabajando actualmente cumple su función, y el día que se rompe, tal vez si no la tengo que enviar a fabricar ese repuesto que puede tardar semanas, y con eso tener parada la línea de producción. Bueno, hoy en día lo que se trata de hacer es el concepto de pañol virtual, de tener digitalizadas las piezas, ¿sí? Y producirlas a demanda. O sea, cuando necesito, como mencionaba el otro día, ese que tuvieron que fabricar ese tubo de vacío, bueno, tener digitalizados los planos, ¿sí?, en 3D, y cuando se solicita la pieza, fabricarla con este tipo de manufactura a pedido, ¿sí? Y con eso logro reducir el costo de activos en el pañol, ¿sí? Es más, Juan después va a hablar un poco más, pero hay empresas que se dedican a esto, a tener impresoras y tener planos, y el cliente llama y dice, por favor, producime tanto de esta pieza, y al día o a las horas la pieza está en la fábrica, ¿sí? Con todas las ventajas que eso tiene. Bien, Juan, te voy a pedir. Y la tercera, ¿para qué servía este tipo de manufactura? Bueno, habíamos dicho que era para plantillas de edificaciones, para asistir a procesos de fabricación, tanto en montaje, ¿sí?, como en soportes para piezas de inspección, ¿sí? O sea, fíjense en cómo puedo, en poco tiempo, con un costo bajo, porque tal vez las piezas son una o dos las que tenga que hacer, más no, puedo hacer dispositivos que me ayuden a mi línea de producción, ¿sí? Y también, y esto también vamos a ver que se aplica a metales, puedo desarrollar distintas piezas para extremos de brazos robóticos, ¿sí? Cuando tengo que cambiar la operación o tengo que manejar otro producto, otra geometría, puedo desarrollar en un corto plazo, ¿sí?, y reduciendo el tiempo, y reduciendo también el peso, ¿sí? Lo innovador de muchas de estas piezas es que yo puedo alivianar, ¿sí?, porque tengo la capacidad de hacer piezas tanto plásticas y metálicas huecas o semihuecas, y usar configuraciones que con manufactura tradicional tal vez no lo puedo hacer, ¿sí? Esto me lo permite, y he encontrado en dos lugares que uno de los usos que se le da a este tipo de manufactura es desarrollar herramientas de agarre para puntas de brazos robóticos, ¿sí? Adelante, Juan. Y ahora sí vamos a barrer los diferentes sectores que van a utilizar a la manufactura aditiva para desarrollar prototipos, piezas de uso final o plantillas y herramental para auxiliares para un proceso de producción. Bueno, en la medicina esto lo vamos a poner rápido porque es muy específico. Si ya hay un mercado estable y son pocos los actores que están en esto, pero básicamente las aplicaciones que se le dan es para hacer dispositivos médicos, para de alguna manera evaluar una operación que sea compleja. Bueno, mediante la tomografía se releva, se hace una ingeniería inversa y se puede llevar físicamente el entorno, la situación médica que haya que intervenir, y hacer un análisis para hacer una operación
y todo su procedimiento lo más correcto posible, ¿sí? También se pueden desarrollar modelos para las prácticas, para la formación de recursos médicos, ¿sí? Haciendo, digamos, simulando, ¿sí? Ciertos sistemas o componentes para que los alumnos puedan desarrollar sus prácticas, ¿sí? Y no lo tengan que hacer en un paciente vivo. Y también otra aplicación que se le da es el desarrollo, ¿sí? La fabricación, ¿sí? de prótesis y de dispositivos, ¿sí? Médicos para realizar actividades o prácticas médicas, ¿sí? Esto es, digamos, la parte con FDM, con plástica, se arregla tranquilamente. También se usa mucho PolyJet para realizar modelos con buena precisión, a color, con buena terminación, ¿sí? Pero básicamente las tecnologías que están dando vuelta acá son PolyJet y FDM, ¿sí? Cuando quede Edu, perdón, sí. y también para lo que es osteosíntesis, algunas impresoras de metal están Mm. o sea, osteosíntesis es básicamente todo material que sirva para unir un hueso que se rompió. Bueno, las impresoras de metales también están desarrollando esa parte, ¿no? Sí. Fíjense cómo Juan habló de piezas funcionales, ¿sí? De uso final. Acá estamos hablando de prototipos y acá abajo estamos hablando de esto que decíamos del tercer uso de plantillas y, y fijaciones auxiliares, también en la medicina se ve. Y otra cosa que nosotros fuimos a una charla, escuchábamos gente que en el país están desarrollando, privados y junto a organismos públicos, esta tecnología de imprimir tejidos, ¿sí? A partir de células madres. Es básicamente FDM, pero que va de alguna manera aportando células madre con hidrogeles, que son medios de cultivo, y en condiciones de temperatura adecuadas se pueden, digamos, realizar el crecimiento, ¿sí? El replicar esas células madres para que se originen este tipo de tejidos. Hay muchas limitantes, la persona hablaba, o sea, los vasos, el sistema vascular, o sea, quién alimenta luego las vías de ingreso de alimento, de oxígeno para estos tejidos, todavía no están desarrollados. No hay tecnología que pueda dibujar una vena, una arteria, ¿sí? Un conducto que aporte el fluido para que esto mantenga digamos, su vida. ¿Eh? Pero bueno, estamos en una etapa verde en este término, pero acá tal vez que pasen unas décadas, los avances sean importantes y se implementen con mayor frecuencia. Pero no vamos a meter ahí porque acá estamos en la industria. ¿Sí? Sigamos, Juan. La odontología, bueno, esto ya creo que es un mercado maduro, ¿sí? Por lo que he escuchado en mi familia, uno puede ver que se utiliza, es frecuente ir al dentista y decir, no, me escaneó la boca, o sea, me digitalizó, ¿eh? Con una máquina que tampoco es tan desconocida, me relevó toda mi geometría de mandíbula superior e inferior, y esa imagen se podría utilizar para generar coronas, generar coronas, algún tipo de faltante de elemento dental, generar puentes, también con el mismo objetivo de cubrir algún tipo de agujero, de bache que se produzca en la dentadura de uno, y también diseñar aparatos de ortodoncia, ¿sí? Que sean más cómodos, ¿eh? Que estén mejor adaptados a la forma de la boca y el dentista no tenga que hacer pruebas sucesivas para que uno no le moleste y cumpla su función. Entonces la idea es relevar la dentadura, poderla dibujar, ¿sí? Y en base a ese sólido que se generó, diseñar esos aparatos de ortodoncia. ¿Sí? El que usa bracket sabrá que también hay una tecnología hoy moderna que es como una funda progresiva que se va cambiando y no hace falta colocar esos brackets con ese alambre molesto. Pero bueno, dejémoslo porque es también un uso particular, pero en medicina y odontología, en ciertos rubros, está maduro porque el tema de prótesis también, o sea, hay un circuito, hay gente que genera la pieza, que la imprime, ya el circuito está establecido y la cosa funciona. ¿Sí? Y son exclusivos de estos tipos de sectores porque cuando la medicina, si vos en una máquina haces algo con uso medicinal, es muy difícil que metas algo de uso industrial. ¿Sí? Por una cuestión de compatibilidad, de materiales, de limpieza. Bueno, Juan, adelante.
Bueno, otro sector, acá ya siendo más arquitectónico, volando un poco más alto, que hace uso de esta manufactura, es la construcción y la arquitectura. ¿Sí? Habrán visto seguramente en algún noticiero, ¿sí?, que se construyen casas, ¿sí?, con esta misma tecnología, obviamente máquinas mucho más robustas, materiales más conocidos tal vez, pero tienen su particularidad en tiempo de secado, en resistencia mecánica, en adherencia. También se pueden hacer casas, como vemos la foto de abajo en el centro, geometrías irregulares, complejas, que la arquitectura de hoy en día era muy difícil concebir por los sistemas constructivos actuales. ¿Sí? Abajo a la izquierda, ustedes dirán, ¿qué hace ese puente? Bueno, el tramo central de ese puente, 12 metros largo, está construido por manufactura aditiva. Es un puente metálico de acero inoxidable, capaz que estoy yendo más a lo que hablar Juan a posterior, pero hay tecnologías más experimentales que con un brazo de 6 ejes puede de alguna manera una electrodeposición, o sea, como una soldadura, ir incorporando material con un láser metálico y construir geometrías que tal vez en la conformación tradicional no las lograría porque necesitaría un molde y eso sería muy caro. ¿Sí? O sea, generar una matriz para hacer un solo puente no darían los números. Sepan que lo hay y también maquetado. ¿Sí? Maquetados o muebles. Hoy en día se suele utilizar este tipo de manufactura. Imagínense que cuando hoy metí, o sea, hay muchas noticias, en todos los sectores van a ver que hay noticias puntuales, que van a ver con tal impresión 3D se hizo esto, se hizo lo otro, se hizo lo otro. Primero, mi recomendación es, tomen que hay cosas que están implementadas, que funcionan, y hay muchas cosas que se habla y son proyectos, están en la parte conceptual. ¿Sí? Se habla, se hizo algunas pruebas mínimas, pero falta todavía y está muy verde la cosa. Acá, por ejemplo, están hablando de, miren si está de verde, que están hablando que están evaluando construir casas en la luna con esta tecnología. O sea, yo creo que no lo voy a ver, ojalá lo vea, pero no sé si voy a llegar a ver una casa en la luna y hecha con este tipo de manufactura. Pero bueno, adelante. Bueno, si el otro volaba lejos de la industria, esto vuela más lejos aún. ¿Sí? En el arte se utiliza mucho este tipo se le da uso a este tipo de manufactura con fines variados. ¿Sí? Por ejemplo, hacer piezas personalizadas que no otro tiene, mediante algún tipo de tecnología, FDM, lo que sea, pero básicamente acá lo que predomina es el FDM, por una cuestión de costo. También se pueden hacer en metal joyas a medida, ¿sí? Fíjense como que, pero a otro precio. Obras de arte, he escuchado noticias raras, por ejemplo, agarrar una obra de arte actual y hacer una réplica con escaneo 3D y volverla a imprimir, más allá que se considere o no una falsificación, se está haciendo, tal vez para exponer y resguardar el original. También se pueden hacer obras de arte. Estos leones están en Francia, en un estadio de Lions, pesan 1500 cada uno de plástico, son horribles, pero bueno, se lo hicieron con impresora 3D y son una de las tantas aplicaciones que se le encontró. Dispositivos para películas, para cine, y en animación, para de alguna manera modelar y llevar al físico un personaje, para luego digitalizarlo, se utiliza también la impresión 3D. Fíjense que acá, vuelvo. Perdón. El hombre que está acá, que lo saqué, que tenía una marca, no me recuerdo ahora, está usando un software para modelizar, ¿sí?, ese personaje que luego lo va a imprimir y va a quedar como la foto que está hacia la derecha, ¿no? Y después eso se digitaliza nuevamente para hacer la película. Bueno, adelante, Juan. Uno de los usos de la educación, a ver, en la universidad a esto nos interesa, capaz que en la industria no tanto, pero puede ser que tenga algún tipo de academia, de capacitación. Se utiliza esta manufactura tanto en investigación, para plasmar cosas que nunca se han visto tal vez, o sea, digitalizando cosas. Pues nosotros nos ha tocado en Juan construir o imprimir un oído de un animal,
que tal vez tenga milímetros de longitud, bueno, hacerle una escala superior para su análisis, su comprensión o su explicación a un curso regular. En la universidad también se ve para plasmar ideas, para hacer prototipos. Fíjense cómo acá no importa tal vez diseñar una pieza de uso final, pero sí interesa mucho el tema de prototipado. Y en escuelas técnicas, nivel medio, también lo es. Cualquier escuela técnica hoy en día tiene una impresora 3D y después depende un poco del cuerpo humano, del grupo humano, ¿sí? Si lleva adelante proyectos que son viables y potables. ¿Sí? También mucho para generar material didáctico se usa. Para laboratorios, para dar explicaciones puntuales, se pueden desarrollar piezas. Bueno, adelante Juan, vamos rápido. Paramos un poquito en el mercado aeroespacial o militar. ¿Sí? Se está utilizando esta manufactura para generar piezas con geometrías que no se podían concebir, ¿sí? En tiempos altos, tiempos mucho más cortos, perdón, ¿sí? Como por ejemplo acá la foto de arriba son piezas, ¿sí? Para dispositivos que van a estar orbitando en la Tierra, bueno, generar estructuras mucho más livianas. Piensen que 1 kilo de masa puesto afuera cuesta $20.000. Entonces, si yo logro piezas mucho más livianas, voy a ahorrar plata y voy a ahorrar combustible, ¿sí? O voy a poder lograr, o poder llevar otras cosas, ¿sí? En la aeronáutica también se usa, ¿sí? Pero no se usa para piezas, digamos, críticas, tren de aterrizaje, turbinas, ¿sí? Se usa para, por ejemplo, la foto que está a la derecha, tobera de aire, tranquilamente, pero no tiene una función crítica o mecánica que pueda traer consecuencias. ¿Sí? En la industria espacial se utiliza, pero bueno, si un satélite se cae, no se muere nadie, no es lo mismo que se caiga un avión. En la foto de abajo a la derecha, hoy busqué si realmente estaba funcionando una impresora 3D en la estación espacial, y encontré que sí, que hay una que la función es reciclar material plástico, desecho plástico, para generar piezas nuevas. ¿Sí? No sé si están dando, cuál es el proyecto, cuál es el objetivo, pero sí han llevado un dispositivo para fabricar piezas a la estación espacial. Está bueno eso, porque volvemos a la misma idea que mencioné en el video anterior. Si uno tiene el archivo digital y una impresora, no hace falta tener un pañol con una cantidad de repuestos ociosos que consumen, pesan y ocupan lugar. Teniendo archivos y teniendo una impresora, puedo producir a demanda. Obviamente son bajo volumen, ¿no? En cuestión de mantenimiento y de reemplazo de piezas defectuosas, nada más. Bueno, vamos a otro sector, Juan. Ya llegando al industrial, ¿sí? Yo acá lo agrupé como bien de consumo, como esta tecnología se utiliza con mucha frecuencia en el sector automotriz, bueno, dije, separemos y veamos los usos que se le da en la industria, menos el sector automotriz, que lo vamos a ver a continuación, ¿sí? Y las ventajas y las aplicaciones que le voy a dar en la industria, ¿sí? Va a ser prototipado, ¿sí? Prototipado funcional, para evaluar una pieza antes de producirla en serie, de forma real. Y fíjense, esto es interesante, yo se los marco porque a veces uno no piensa que con plástico puedo hacer moldes para inyectar plástico. ¿Sí? Si bien con metal, obviamente que sí, Juan, lo vamos a ver que es un gran nicho en el mercado del metal, de las piezas impresas en 3D de metal. Fíjense que hay materiales plásticos, obviamente no tienen la vida útil estos moldes que tiene cualquier matricería hecha en manufactura tradicional, pero puedo, en volúmenes limitados, creo que eran 2.000 piezas o de ese orden, puedo tener moldes de inyección a bajo costo. ¿Sí? Es más, y los puedo ir ajustando a las nuevas necesidades
del producto o ajustando el mismo prototipo, en corto plazo y a bajo costo. Sí, podría ser el caso de un producto en promoción, ponele, que no Claro. necesita una tirada tan larga, bueno, es una solución para hacer el molde con algo más simple. Sí, sí, eso de las promociones que necesitan que el producto tenga esto, porque mientras dura la promoción, yo he estado, ¿no? Acá en impresión 3D, y ahí los tiempos te dicen, che, mira, la propaganda sale el lunes y esto tiene que estar el miércoles en la calle, porque se vende ahí, después no lo vendo más. Y bueno, esos tiempos cortos, tal vez esta manufactura los puede cubrir, ¿sí? Mientras que la manufactura tradicional va por otra parte, ¿sí? Bueno, adelante, Juan. Bien. Y ahí tenés el otro de también, o sea, el mismo Sí, molde otra por matriz, inyección. sí, para, en este caso, soplar una botella plástica, ¿sí? Bien. Ahora, también apuntando a la industrial, pero ya vamos al sector automotriz, que es el que más utiliza esta tecnología, ¿sí? Lo utiliza tanto en herramientas de línea de montaje y control de calidad, como mencioné anteriormente, también para prototipos. Fíjense acá, están haciendo un prototipo de una pedalera. Piezas que pesen menos, sacar material donde se pueda. Esto la industria del automovilismo le interesa y mucho, ¿sí? Tanto para piezas plásticas como para piezas metálicas. ¿Eh? Ahí hay muchas notas de que equipos de Fórmula 1. Esta foto de Pesque, de un equipo estadounidense que, trabaja, que está en IndyCar y también está en la otra, ¿cómo se llama? NASCAR. ¿Sí? Que imprimen muchas piezas plásticas en componentes con fibra de carbono. ¿Sí? Ya vienen materiales en FDM con fibra de carbono que le permite, creo que alerones o muchas partes de sus componentes que son personalizados porque son para ellos mismos. O sea, acá es una competencia y cada uno quiere tener la mejor pieza que le dé el diferencial. Bueno, esta industria de automotriz, pero de competencia, lo explota y mucho a este tipo de manufactura, porque tiene ventaja de innovación, de rendimiento y de tiempo. Fíjense cómo acá sería su mejor nicho, ¿no? Y también en ferroviario, yo no puse, pero en la industria ferroviaria también se está utilizando mucho la tecnología, la manufactura aditiva, ¿sí? Así que bueno, estos son un poco, con estas fotos, le queremos un poco llevar a ustedes en dónde se puede aplicar este tipo de manufactura, ¿sí? Sí, Habrá 10.000 aplicaciones distintas, como dije, algunas ya implementadas, otras nuevos negocios. Capaz que alguien pasa y dice, che, ¿por qué no hacemos esto? Evaluamos hacer esto como manufactura aditiva. Y tal vez es una nueva aplicación, ¿sí? Juan, ¿qué querés decir? Adelante. no, iba a complementar lo que vos dijiste de lo que es la industria de la competencia, estuve viendo también artículos sobre lo que es impresión en metal, y dos de las industrias que investigué estaban trabajando, una en Moto 2, que habían desarrollado una parte de una suspensión delantera también para un equipo, totalmente personalizado, y era una pieza que antes se tenía que hacer con 12 partes, porque se soldaban tramos de tubo para cumplir con el plano, digamos, y se pudo hacer en una sola pieza, y mucho más liviana, y con la misma resistencia. Y también otra que vi es lo mismo, en moto, en otra categoría, todo lo que era la corona de tracción de la moto, la hicieron en inoxidable y adentro es toda hueca. Entonces, nuevamente, eh, son más livianas y encima le dan una inercia más chica. O sea, todo lo que tienen para ganar en competición. Ahí está bastante metido en la industria de la competición, digamos. Sí, es más, mucho de la Argentina que está en cuestión de metales o de máquinas avanzadas, Claro. fue, digamos, eh, catalizada por este tipo de industria y aporte económico de este tipo de industria. Lo que mostró Juan del Inti y Rafaela, trabaja para muchos equipos de carrera. O sea, como dijimos, un solo equipo tal vez no pueda adquirir equipos avanzados, pero tal vez si privados y públicos o entre privados se unen en alguna asociación, en algún organismo, pueden
entre todos, comprar un dispositivo que les sirva para producir las piezas a todos, ¿sí? O sea, hacen una sinergia. Y también, no sé si vamos a comentar, Juan, nosotros fuimos a una charla que hay una tecnología con aglutinante que imprime moldes de fundición, ¿sí? Va poniendo arena, pone un aglutinante que solidifica y pueden hacer moldes de fundición mucho más complejos, con buena terminación, y eso creo que hay una cámara de mediana empresa, no Sí, recuerdo de dónde, que la había comprado y trabajaba para varias fundidoras, ¿sí? Y haciendo moldes personalizados, ¿sí? Bueno, bien, perfecto. volviendo un poco al Bueno, tema de la sí, presentación. al tema de la presentación, Oh, vamos a hablar Juan, un poco adelante. sobre lo que es la impresión en metal. Que si bien, o sea, tiene bastante vinculación con lo que dijo Eduardo, con lo que estuvimos hablando hasta ahora, la gente que anda en el tema de impresión aclara que es un mundo aparte lo que es la impresión en metal, ¿sí? Más que nada porque las piezas ya son directamente funcionales la mayoría de las veces en estos casos, y eso va de la mano con el costo que tiene la impresora y el servicio, ¿no? Eh, Acá lo que hicimos en esta parte de la presentación fue buscar ejemplos reales. Es decir, no, me metí en internet, escuchamos una conferencia con Eduardo de una persona que tiene una industria en España, y por otro lado llegué a otro que hace lo mismo en España, es decir, competencia, ¿no? Y o sea, los que hacen esta gente fue, adquirieron una máquina, eran industriales, dejaron sus industrias y se pusieron a fabricar piezas en 3D en metal, ¿sí? Como les comenté, son dos industrias totalmente separadas y ambas empezaron con esta máquina. Así que es una máquina de tecnología alemana, pero fabricada en el Reino Unido, como dice acá, y trabaja por la tecnología SLS, ¿sí? Es decir, sinterizado láser. La mayoría de las veces el equipo no solo es la impresora, como estuvimos viendo el otro día, sino que tienen algunos equipos también para mejorar posteriormente la rugosidad mínimamente, y en algunos casos también hornos para eliminar tensiones en algunas piezas que requieran según la geometría y la aplicación que van a tener, ¿no? Eh, Esto no es un centro tecnológico, como dijo Edu, o sea, no es algo que se desarrolló para brindar un servicio, eh, sino que es totalmente privado, ¿sí? La finalidad de las industrias, estas dos que encontramos, era solucionar o facilitar procesos en industrias reales, digamos. ¿Bien? Les costó mucho ingresar. Que, a ver, España creo que es un país de los de Europa bastante parecido socialmente a nosotros, entonces tal vez esta tecnología pase algo parecido acá. Lo que estas personas contaban eran que en Alemania o en Estados Unidos es algo que está totalmente arraigado y se usa muchísimo más que en España, por ejemplo, y los mismos alemanes no sabían cómo hacer para entrar en España. Bueno, esta gente se dio cuenta que no podían por la manera tradicional, por llamarlo de algún modo, entonces lo que hicieron fue plantear un cambio de paradigma en las empresas que ellos visitaban. Al principio nadie les daba bolilla, digamos, no querían saber nada con la tecnología de fabricación aditiva. Entonces lo que dijeron es, bueno, dame una pieza crítica que vos tengas en tu industria, la industria que sea, la pieza que quieras, yo te la hago, te la fabrico con esta tecnología en 2 días. Y a los 2 días volvían con la pieza nueva. Entonces ahí dice que ya lo empezaban a ver con otra cara. La idea de estas empresas es trabajar con prototipos rápidos, ¿sí? Es decir, máximo ellos en 4 días tienen lista una pieza, y la idea es hacerlo en menos. Llegan en 24 horas a poder fabricar una pieza que el cliente le pide. ¿Bien? Es decir, ellos apuntan a ese mercado. Claramente lo mismo que estuvimos hablando estos 2 días, ¿no? Piezas personalizadas, lotes muy pequeños que para aplicaciones específicas de los clientes.
Otra aplicación que tienen también este tipo de industrias de la impresión en metales, lo que comentó Eduardo hace un rato. Por un lado, las empresas, esta como la que comenté, que fabrican piezas, se están transformando ya en almacén virtual de varias grandes compañías petroleras o marítimas, que, como contó Edu, o sea, las industrias tenían o tienen un stock muy grande de piezas que tal vez no usen en años. Entonces, lo que hace esta gente es digitalizar las piezas en el caso que no las tengan, porque se trata de industrias que muchas veces tienen piezas de años atrás y no cuentan con un plano, que ni siquiera con un plano, ¿sí? Entonces ellos lo digitalizan, lo tienen todo en su biblioteca digital, y cuando el cliente llama, al tiempo le tienen la pieza nueva, ¿sí? Y por otro lado, en los grandes países, como les comentaba hoy, que van a la cabeza con la tecnología esta, como puede ser Alemania o Estados Unidos, ya directamente los fabricantes de impresoras tienen lo que ellos llaman centros de soluciones, ¿sí? Es decir, es un centro en el cual hay muchas impresoras, siempre en este caso hablando de lo que es metales, ¿no? Eh, Conectadas a través de la nube, es decir, ni siquiera con una conexión física, con servidores de los clientes en los que tienen también todas las piezas que el cliente desea tener en la biblioteca digital, ayudan en el desarrollo, en la optimización de piezas, ¿sí? Para ganar en peso, como dijo Diego, como vamos a ver en algunos ejemplos, mejorando las prestaciones de las piezas originales que el cliente traía, y después además cuentan con tratamientos posteriores, ¿sí? Para hacer o el tratamiento térmico o algún tratamiento para mejorar el acabado superficial de la pieza, ensayos, ¿sí? Para saber con qué material están fabricando y saber qué resistencia va a tener esa pieza. Obviamente, todo esto en un entorno confidencial, ¿no? Porque muchas veces las empresas no quieren compartir sus piezas. Bueno, las industrias ofrecen este servicio, digamos. Bien. Juan, lo que vos Eduardo. dijiste, sí, que vos dijiste centro de soluciones, esto aplica de la misma forma a piezas plásticas, ¿eh? O Sí, sí, sea, obvio. a cualquier tecnología acerca, y hay gente que se dedica a tener, como se ve esa perspectiva, ¿no? Máquinas en paralelo y está esperando que el cliente le llegue un pedido de fabricar tantas piezas, ¿sí? Y trabajan de eso, se especializan en eso. Bien. Y lo primero que cuentan estas personas, el primer choque que tuvieron fue, bueno, que las piezas hechas por la tecnología de manufactura aditiva no tenían la misma resistencia, ¿sí? Que las piezas fabricadas por la manufactura tradicional, por llamarlo de algún modo. Entonces lo que hicieron fue fabricar piezas, en este caso en inoxidable, y mecanizarlas para para mostrar la densidad y la homogeneidad del material. Bien. A su vez, también hacen, si el cliente lo pide, junto con la pieza que fabrican en el mismo cubo, algunas probetas para luego ensayar el material, ¿sí? Y cada vez que la empresa desarrolla un nuevo material o le llega la oferta de un nuevo material, que se acuerdan que venía en polvo, sinterizado, eh, la- es una práctica que se repite muy a menudo. Es decir, la primera impresión que se hace son probetas o cubos con distintas configuraciones, se los ensaya y se fija cuál es la configuración que mejor responde para esa máquina y para ese material. Entonces después, como vamos a ver más adelante, se carga en el perfil de impresión de la máquina, velocidades, temperaturas, espesores, soportes, etcétera, el que mejor resultado dio, ¿sí? Eso para garantizar una pieza con la calidad que corresponde, digamos. Sí, Juan, yo quería comentarles que para que tengan idea de la gente que está más en la metalmecánica, la dureza que se puede lograr, perdón Juan si vos lo hacías posterior, es de entre 50 a 60 Rodwell. O sea, son durezas importantes, ¿sí?
y hay muchos materiales, o sea, acero inoxidable, hay titanio, hay acero rápido, hay varios, no es solamente, no queda esto en aluminio o algo de bajas prestaciones, ¿no? No, aluminio también se imprime, Sí, sí, pero sí. son materiales comerciales, y potentes. Adelante, Sí, Juan. en teoría la dureza que logran es superior a la fundición, pero menos que la forja, Sí. supuestamente. Pero bueno, en los niveles que vos dijiste, Edu, si lo querés cuantificar. Y en cuanto al diseño, obviamente, o sea, esta gente, además de pararse sobre la resistencia de las piezas, el gran fuerte que tienen es el diseño, como vamos a ver, de conductos o de piezas que no se puedan fabricar mediante la manufactura tradicional, ¿sí? Y ya tenemos algún caso, por ejemplo, en el caso de estas industrias, habían, mediante ingeniería inversa, es decir, una empresa trajo este rodete de una turbina que no tenía plano y no tenía absolutamente nada. O sea, la pieza rota. Bueno, se usa mucho en la industria de la manufactura aditiva, la ingeniería inversa. Se escaneó esta pieza, ¿sí? Se digitalizó y se imprimió nuevamente. Y el argumento que ellos dan es que además, por todo el software que tiene entre medio la impresión 3D, como vamos a ver en un rato, que permite simular a la pieza, logran que salga mucho más equilibrada que lo que salía por la manufactura Mm, de la tradicional, ¿sí? sí. Eh, Dale, Edu, ¿qué No, vas a sí, decir? no, sí, mucho balanceo. Y otra cosa que decían, recuerdo, obviamente nosotros no nos participamos, pero cuando hay piezas grandes que tienen una parte, una sección compleja, y después tienen un Mm, tocho, un macizo muy básico, simétrico, lo que hacen es imprimen solamente la parte de alta complejidad y después, por soldadura, la unifican al macizo, al sólido que es regular, ¿sí? O sea, para bajar tiempo de impresión y costos, obviamente. que le llamaban como piezas híbridas a esas, Híbridas, piezas híbridas. que mezclaba la manufactura aditiva con la tradicional, digamos. En la universidad imprimimos piezas de también algo similar a esto, o sea, no en el mismo campo, pero que pasó componentes muy viejos que otras personas lo digitalizaron, o sea, hicieron la ingeniería inversa y nosotros le imprimimos esas piezas a través de FDM, ¿no? Pero bueno, sí sirvió para ese caso. Bien, y se fíjense este caso también, este ejemplo que daba esta persona. Todas estas piezas que están acá, fíjense que estas piezas están recién sacadas de la impresora, están todavía sobre la base que las imprime, es decir, todavía ni siquiera las despegaron, por ahí atrás se ven los soportes, pero lo vamos a ver en otra imagen, y eran piezas totalmente todas mecanizables, ¿sí? Que contaba que la persona que las necesitaba no podía hacer quien se las fabrique porque precisaban esta cantidad solamente. Entonces, cuando acudieron a ellos, no hubo ningún drama, porque ellos pueden hacer estas piezas en un tiempo mucho más rápido y mucho más corto lo que hubiera salido a hacer esta cantidad por la manufactura de la tradicional, ¿sí? Es decir, ahorraron tanto plata como tiempo. Y fíjense que acá ya pasamos un poco a hablar, esta es una foto muy similar, fíjense todos los soportes que tiene, que necesita esta tecnología, digamos. Bien. Eh, y ahí está mucho el conocimiento de las personas, ¿no? Que manejan cualquier máquina, cualquier impresora. Si ustedes ya tuvieron una, sabrán de lo que hablamos. Y si algún día adquieren una, van a renegar, ¿sí? Porque requiere mucho de la experiencia del usuario, básicamente, en cómo orientar la pieza. El software ayuda, es cierto, pero en lo que es soportería, por un lado, es decir, la orientación de la pieza va a determinar la soportería. Todos, fíjense, estos son tubos con una geometría muy extraña, complicado para fabricar mediante otro tipo de tecnología, pero con la manufactura aditiva fue muy, muy simple. Todos estos son los soportes
que necesitaron. Y bueno, también la orientación de la pieza, como les comentamos el otro día, determina las características mecánicas que la pieza va a tener, por llamarlo de algún modo, ¿sí? Las tensiones que va a generar cuando la pieza se fabrica, en estos casos que es por sinterizado láser. Y bueno, después la orientación de las capas, como hablamos, también hace que no sea simétrica la resistencia, así que va a depender del plano en el cual esa pieza haga fuerza, por llamarlo de algún modo. Bien. Eh, bueno, como todo, como les comenté, la experiencia en impresión 3D es muy importante. Cuando se compren una máquina, van a renegar un tiempo, todos vamos a renegar un tiempo hasta que más o menos le agarremos la mano. Bien, las piezas no van a salir como uno quiere desde el primer día. Eso sépanlo. Bien, bueno, otra posibilidad que nos contó Edu. Acá son casos reales de los que ya estuvimos hablando en estos días, ¿no? Fíjense, esta es un soporte, una pieza, la pieza original, ¿sí? Y esta es la misma pieza, con la misma resistencia mecánica, pero fíjense que es hueca adentro. No sé si alcanzan a ver, pero no es sólida, ¿sí? O sea, tiene una estructura que vamos a ver en un rato, típica de las impresoras o de la manufactura aditiva, que lo que se logró acá es la misma pieza con la misma resistencia mecánica, como les comenté, pero pesando 3 o 4 veces menos, requiriendo 3 o 4 veces menos de material, ¿sí? Como comentó hoy Edu, también otro caso que vimos fue en la industria automotriz, que tenían una herramienta para un robot de una pieza de aluminio, ¿sí? Y esta gente trabajó en esa pieza, la desarrolló, la mejoró y haciéndola de acero inoxidable, con una resistencia superior, porque se le rompía esa pieza, la hicieron más liviana. Es decir, cambiando el material y la geometría, la hicieron más resistente con un menor peso. Eso hace que el motor que operaba esa herramienta también tenga una vida útil mayor. ¿Bien? Y a lo que nos contó también Edu es que además de jugar con el relleno, se pueden hacer piezas totalmente huecas, ¿sí? Es decir, una esfera de 2 milímetros de espesor, nada más. Y adentro todo hueco, ¿sí? En el caso de la tecnología que nosotros vimos, adentro va a quedar con polvo. Es decir, después o en el proceso de diseño de la pieza, se va a tener que dejar un orificio para sacar el polvo que va a ser de soporte, ¿sí? Pero fíjense que también, otro caso, ejemplo, eh, son los intercambiadores de calor. Fíjense que todo esto está hecho en solo una pieza. Fíjense acá el corte. Es decir, esto, todos estos canales, es por lo que pasa un fluido y por el exterior está el otro fluido. Y todo esto se hizo en una sola pieza, espesor de eh, 2 milímetros de estos tubos para que No, dos décimas era, Juan. Era dos, dos dos, décimas. no, de lo que yo tengo era 2 milímetros porque lo llevaron a 7 megapascales, dijo Edu, que probaron esa resistencia. Que el fabricante decía que no se podía hacer de ese espesor, bueno, lo desarrollaron, lo ensayaron y salió el intercambiador, ¿sí? O 0,2 milímetros era. 0,2 Ahora milímetros. creo que ahora me 0,2 hiciste dudar. milímetros y lo probaron a 7 bar. Y lo que sí es que, bueno, ahí está, sí, 0,2 milímetros y 7 bar son números que me suenan más coherentes. Lo que dijeron también, además, es que los fabricantes de la manufactura de la tradicional les argumentaban que ellos no podían tener en el interior de los tubos un acabado liso. Bueno, pero para los fluidos que atravesaban, en este caso era mejor, porque eso ayudaba a la turbulencia, la rugosidad típica de la tecnología, el acabado rugoso de la superficie, digamos, y mejoraba en estos casos el intercambio térmico, ¿sí? Es decir, ventajas por ambos lados. Bueno, seguimos con más ejemplos. Roscas en la tecnología por metal no se logra todavía imprimir una rosca con la calidad que se desea, ¿sí? Pero bueno, como vimos que los materiales tienen una densidad aceptable o muy buena, se puede mecanizar posteriormente sin ningún drama y hacer el roscado, ¿sí?
En las piezas que tenemos acá en pantalla, una es aluminio, otra es acero inoxidable. ¿Qué particularidad tienen? Que son flexibles, ¿sí? Es decir, la tecnología también puede fabricar geometrías flexibles. Y algo muy, muy particular de la impresión 3D y también de la impresión 3D por metales es lo que se conoce como estructuras lattice, que no sé cómo se lee, que son la misma estructura que se repite en todo el volumen interior de la pieza para que productos más ligeros soporten la carga que se necesite. Así que por ahí por la manufactura de la tradicional se tiene que hacer una pieza más pesada de lo que se necesita, ¿sí? Simplemente por el método de fabricación. En cambio, si no va a soportar un esfuerzo importante, por ahí con estas estructuras internas se ahorra material y se logra que cumpla con el objetivo. Bien, menos material y la resistencia mecánica es muy buena. Esto es solamente este tipo de estructuras, como les comentaba, se puede hacer con la manufactura aditiva. Bien, Eh, ¿alguna duda hasta acá? Esto para traer un poco de ejemplos reales de cómo la industria de manufactura aditiva ayuda y se complementa, mejor dicho, con la tradicional, ¿no? Juan, ¿puedo Eduardo, comentar algo? Sí, para ir un poco ya cerrando, porque digamos ya va terminando un poco la presentación. Tengan en cuenta que los materiales, en cuanto a costos, ¿sí? sí, Los plásticos obviamente son mucho más baratos que los que está mostrando Juan. Tenemos nosotros ahora filamento barato en la calle para cualquier máquina residencial en el orden de los, como dije yo, 2.000 pesos, que serían en dólares $20. ¿Sí? el Un kilo. el kilo. Un plástico profesional rondará los $100 y estos polvos metálicos andan en orden de los cientos de euros, o sea, varias veces más. O sea, el costo del material es mucho más oneroso en metal, pero más allá Sí, del yo iba a decir, costo, perdón, el costo del material, en cualquier proceso de fabricación aditiva, el porcentaje, el costo final de la pieza, ¿sí? Es mucho mayor que el costo de material. O sea, el costo de material, lo que decían ahí, que ronda en un 10% del costo total de la pieza. O sea, al material agregarle las horas de máquina, las horas de hombre para tratamiento de datos y post impresión algún tipo de tratamiento térmico o estético. ¿Sí? sí, Para que tengan un poco de idea. en el caso de los plásticos comunes, como vos llamaste, no me acuerdo cómo lo llamaste de entrada, Sí, muchas veces el costo, residenciales. claro, muchas veces el costo del material ni se tiene en cuenta en el de la pieza, o sea, se tienen en cuenta todos los demás costos que mencionaste vos y el material no incide directamente. En estos metálicos, como dijiste bien, ronda el 10% más o menos, ¿no? O sea, está, pero no es lo principal y lo que va a determinar el costo final de la pieza, digamos. ¿Bien? Bueno, y que el otro día ya estuvimos hablando un poco de esto, o sea, esta diapositiva estaba así bastante parecida. Eh, la idea es ver un poco ahora cómo pasar del modelado a la impresión, ¿sí? Es decir, ver el software, que es el que nos va a hacer este proceso. Primero, Eduardo nos va a contar un poco las ofertas y después vamos a ir a ver un ejemplo, ¿no? Eh, Acá lo dejo a Eduardo otra vez, que es Bueno, políglota. sí, yo manejo muchos idiomas, verán, con el traductor de Google. Eh, la pregunta es, ¿cuál software uso? Mucha pregunta dice, ¿y con qué manejas los datos? Bueno, a ver, primero clasifiquemos máquinas residenciales, hogareñas o industriales cuasi profesionales, ¿sí? Que ahí usan software básicamente libre, de código abierto, con mucha frecuencia son gratis, algunos son pagos. Después cada máquina avanzada usa un software específico con sus costos asociados, pero bueno, además de adquirir la tecnología, uno tiene que costear el software para el tratamiento de la información. ¿Sí? Así que primero eso, son, como dijo Juan, plástico va por un lado, metal va para el otro lado.
son dos mercados distintos. Bueno, acá en software también lo son. Software para máquinas económicas, software para máquinas avanzadas. Más allá de eso, y para tratar de orientarlo un poco, no qué software utilizar, pero dónde buscar y qué tipo de software hay. ¿Sí? Primero, todo parte de un software de modelado sólido, ¿sí? Que creo que la mayoría de nosotros manejamos alguno, que lo estamos viendo acá, como mayor nivel de avanzada o no. ¿Sí? Principalmente yo el AutoCAD, porque nací con el AutoCAD hace muchos años, y de SolidWorks toco de oído. Pero bueno, después habrá otros más temáticos con respecto a la cultura y al uso que haga la empresa con diferentes software. El Rhino más para diseño, creo que CATIA más para el sector automotriz, pero todo comienza con un modelado sólido, ¿sí? Luego de ese modelado sólido, cuando tengo la pieza dibujada en formato digital, va a haber otros software complementarios, ¿sí? Que tendrán objetivos específicos, ¿sí? Unos me ayudarán a modificar superficies de ese sólido, a mejorarlas, a personalizarlas. Otros software, como las dos fotos a la derecha, como el toro, serán más artísticos, si bien es un modelado de superficie, me permiten dar más efectos, más curvas, mejor grado de terminación, algo más orgánico, ¿sí? Más complejo. Eso más apunta a otro mercado, como si fuera el arte, ¿sí? El diseño. También habrá software, y esto sí, hoy lo estuve leyendo y es bastante importante de mencionarlo, hay software que simulan y optimizan la impresión, el proceso de impresión. Si bien cuando uno hace un modelo en 3D de una pieza y le puede hacer elementos finitos, con algún módulo de elementos finitos, verlo cómo se comporta con gradientes de temperatura, con gradientes de esfuerzo, con diferentes esfuerzos, evaluarlo, a ver cuál es la resistencia de ese sólido, ¿sí? Bueno, hay software que evalúan el proceso de impresión. O sea, cómo son los gradientes en el proceso de impresión, cómo son las deformaciones del material en el proceso de impresión, cómo son las tensiones que se producen en el material de impresión para las distintas tecnologías. De alguna manera va a ayudar a predecir cuáles van a ser las características de la pieza final impresa, ¿sí? A ver, lo que pasa en un segmento residencial es, imprimo una pieza, veo cómo sale y digo, bueno, mira, me faltó temperatura, pongo un poco más de relleno porque colapsó y se deformó, salió, como decían el otro día, y salieron las tolerancias, las medidas reales no condicen con lo que está en el plano, entonces lo escalo y lo hincho un poco para que me den y esté dentro de tolerancia. Eso cuando el material es barato, y cuando la hora de máquina también lo es. Ahora, cuando vamos a usar una tecnología avanzada, ¿sí? Donde voy a imprimir un metal, un plástico avanzado, donde cobran dólares y una buena suma de dólares por ocupar una máquina y consumir un material con buena prestación, bueno, ahí sí se hace evidente someter la pieza a un análisis del proceso de impresión, ¿sí? Fíjense que las piezas de al lado, esos software me permiten ver gradientes de esfuerzos que va a someter la pieza, tanto para FDM a la izquierda y la foto a la derecha es una simulación del gradiente de temperatura en una máquina SLS, ¿sí? Porque las piezas metálicas que mostró Juan también pueden deformarse en el proceso de impresión, ¿sí? Entonces, todo se evalúa para ir corrigiendo, como dijo Juan, ir optimizando el proceso de impresión, quitando material donde sobra, poniendo material donde falta para que la pieza no colapse, ¿eh? Manejando temperaturas, posiciones, ¿sí? Para que salga de la mejor manera posible. Bueno, esos software son específicos. Realmente, de los tres del medio que están hacia la derecha, yo no he utilizado ninguno, ¿sí? Hay gente que sí lo ha mejorado, o sea, ha tomado un sólido y lo ha, digamos, modificado, ¿sí? Lo usual es pasar del software de modelado sólido al software de ruteo, ¿cómo le decían? Bueno, de slice,
de delaminado, de corte, le dicen algunos, que es el que va a escribir el G-code para que la máquina realice la impresión. ¿Sí? Todo termina en un código, un lenguaje G-code, como cualquier máquina de CNC. ¿Sí? Las instrucciones, digamos, el software lo que hace es traduce el sólido, ¿sí? Se le ingresa cuál es la configuración de la máquina que se va a utilizar, se parametriza la máquina, y en base a, eso, a esa máquina realiza el G-code para que el cabezal de impresión o el láser, lo que sea según la tecnología, realice capa a capa y se obtenga como producto final la pieza de interés. ¿Sí? Dentro de esos software de ruteo, de laminado, ¿sí? Como dije anteriormente, existen software universales de código abierto, como los que están viendo ahí, Cura, Repetier, que son para público en general, pero también hay software específico para cada tipo de máquina. ¿Sí? Creo que hablaban para un SLS, otro día hablaban 30.000 euros solamente el software. O sea, y la máquina salía del orden de los 500.000 euros. O sea, fíjense que son otro mercado, ¿sí? Otra escala. Así que por lo general lo que van a hacer ustedes, si arrancan, se inician en una máquina de bajo costo, van a tener un software de dibujo. El que sabe dibujar, bienvenido sea. El que no, va a tener que aprender con videos de YouTube o cursos de capacitación. Y lo que se exporta de este programa en los formatos STL o OBJ o otro más que andan dando vuelta, se abre en el segundo software y se realiza el ruteo. ¿Sí? Obviamente parametrizando el proceso de impresión a gusto del operador. Que eso también, como dijo Juan, es experiencia. Ahí está la cancha de no solo posicionamiento de piezas, sino temperaturas, velocidades, y hay un montón de variables que están en juego para lograr la mejor calidad. Así que, como recomendación, yo le quería dejar a continuación un vínculo que encontré para que los que se inicien, como nosotros fue hace un par de años, ¿sí? Que lo encontré que es piola. Le dejo este ruteo, después le pasamos la presentación y lo sacan de ahí. Básicamente, hablan un poco de las características generales de cada software que hay en el mercado. ¿Sí? O sea, ven un poco el entorno, les muestra el entorno y les dice cuál es la función, como dice ahí, cuál es el nivel, para qué nivel está apuntado, si para un principiante como nosotros, ¿sí? Que no entiende mucho del tema, o para otro que ya tiene experiencia y sabe, puede tocar unas variables más avanzadas para hacer ajustes finos, y qué sistema operativos soporta. Además de eso, les describe un poco cuáles son las ventajas y el potencial de cada software. ¿Sí? También hay software para retocar ya modelos STL, o sea, ese archivo que exportan del modelado, que está en formato STL, bueno, después hay programas que lo pueden editar, los pueden reparar. Muchas veces ese archivo está pinchado y estos programas no lo comprenden porque no lo pueden rutear porque hay algo que no quedó bien cerrado. Entonces, hay programas específicos para editarlos y poder mejorarlos. Así que creo que ahora venía también nuestro actor invitado. ¿Sí? Sí, ver un poco, o sea, interactuar un poco con el cura. Sí, que por ahí es el más común, por llamarlo de algún modo. Sí, Así que bueno, vamos a pasar a eso. sí. La idea de mostrarle un entorno de un programa, si bien le vamos a mostrar un programa cura que es masivo, pero vamos a mostrar intencionalmente una versión vieja, antigua. Porque hoy en día los programas tienden a generar muchos perfiles, o sea, todo apunta a generar perfiles para diferentes materiales. Y ya guardarlos y memorizarlos, las variables de configuración para cada material. Bueno, esta versión vieja que le vamos a mostrar a Juan es un poco más flexible, más abierta y más clara para la explicación que le queremos dar. Después, básicamente, todos los programas son lo mismo. ¿Sí? Y los entornos son muy parecidos. Dale, Juan, adelante. No, para que esté. Ahí está. Quiero. Este es el Cura, que es uno de los software que mayormente se usan, es el que más usamos en nuestro caso. Es una versión vieja, se puede descargar de la página y de la página de las impresoras que ustedes compran. De hecho, esta versión está personalizada por una de las marcas de las impresoras
compró la universidad, pero es básico lo que personalizan, ¿sí? Más que nada el perfil de la impresora, las dimensiones de esta base y algunas otras cosas que hace la máquina en el caso que tenga que calibrar la cama o no. Vamos a ir viendo. Voy a cargar una pieza, dos vamos a cargar, que las descargué de por ahí. Fíjense, o sea, acá tenemos las dos piezas. Mínimamente lo que podemos hacer es moverlas a la posición de la cama que querramos. Si yo la saco fuera, ven, cuando se pone de ese color, no la puede imprimir, o sea, tiene que estar en color bordó para que se lo imprima, o este, que no sé cómo llamar. Y cada vez que yo hago un cambio, el software calcula, ¿sí? O sea, calcula cómo partir estas piezas en capas, ¿ven? Que fíjense, uno acá arriba, en este menú, va a personalizar todos los parámetros de impresión, digamos. Por un lado, uno de los básicos es el espesor de la capa, la altura de la capa, que en este caso está en 0,15 milímetros. El software en cada lugar abre un cuadro explicando qué es cada cosa y recomendando valor, ¿sí? Por ejemplo, en este dice espesor de la capa en milímetros. Este es el ajuste más importante para definir la calidad. Bien, no solo la calidad, sino también el tiempo que va a llevar imprimir esa pieza, ¿no? Impresiones rápidas 0,25 milímetros, normales 0,15 y alta calidad 0,06 milímetros. En general, nosotros imprimimos entre 0,10 a 0,20 milímetros. Bien, este es algo muy importante también, que es el grosor de la pared exterior, ¿sí? O sea, cada capa de esta pared exterior de la pieza, ¿cuántas capas queremos que haga? Puede ir desde una hasta las veces, hasta todo sólido, ¿no? Y esto tiene que ser múltiplo del espesor de la boquilla, que es lo que está acá abajo, ¿ven? Tamaño de la boquilla, que es el pico, en este caso está hecho para un pico de 0,4 milímetros. Y acá está puesto 4 veces eso, es decir, hace 4 pasadas de este lado, 4 del otro y en el medio relleno, ¿sí? Con la densidad de relleno que se configura acá. Eso también depende muchísimo de la finalidad de la pieza. Si es algo que es estético, con 20 a 40% anda muy bien, ¿sí? Ya si la pieza va a estar sometida a un esfuerzo mecánico, se puede llegar al 100% de la pieza, ¿no? También se le da lo mismo, cuántas pasadas en la cara superior e inferior, ¿sí? Fíjense que yo ahora acá voy a poner, no está puesto el soporte, ¿no? Todas las vistas que nos deja este software, ¿no? Capas, fíjense que estas piezas las resuelven 212 capas, que obviamente va a depender del tamaño de la pieza y del espesor de la capa, ¿no? Y uno puede recorrer acá cada capa, ahí se juntan las dos piezas y estos son los movimientos del extrusor, del pico. Va para allá, hace esta capa, vuelve, hace otra capa, ¿sí? Bueno, esto es con lo que se puede jugar, ¿ven? Velocidad de impresión, otro parámetro muy importante, muy importante. Esto va a depender, va a ir relacionado directamente con la temperatura de extrusión, que es lo que está acá abajo. Si uno le pide más velocidad, tiene que ir subiendo esta temperatura para que el material fluya la cantidad de material que se necesita, ¿no? Esta temperatura es la del pico, como dijimos. Y esta es la temperatura de la cama o de la base, que en el caso de imprimir con PLA no es tan importante, ya en el caso de imprimir con ABS u otros plásticos que sufren una deformación, como nos contó Edu el otro día, es importante la temperatura de la cama, que ronda entre 70, 90 hasta 100 grados Celsius en el caso del ABS. No, ¿Bien? 90 grados. Sí. Perdón. Ay, Dios, ¿qué te dije yo? Sí, No, 90, está perdón. bien. 90 grados, pero yo te decía por contracción, o sea, para evitar que el material cuando se... ¿Se nos fue Edu o soy yo? No, creo que se fue Edu. Ah, bueno, ahora va a volver, gracias, Pico. Claro, o sea, el ABS tiene la particularidad que le cuesta mucho pegar entre capa y capa porque se deforma al solidificarse, digamos. Entonces, sufre la pieza como que sale hojaldrada, se despegan las capas. Bueno, todos esos fenómenos pueden evitarse
con la temperatura de la cama, por un lado que mantiene el entorno a una temperatura más tranquila, y la impresora tiene que estar cerrada. ¿Sí? Sí. Y Juan, ya que volví, le quería, ¿me escuchan? Sí, Ah, que esa temperatura de impresión, que ahí Juan generalmente va a estar entre 200 y 230 grados, eh, está limitado como temperatura superior por el extrusor que tiene componente de teflón, entonces no puede sobrepasar los 250 grados. ¿Sí? Van a ver que los filamentos de avanzada, que hay algunos para máquinas residenciales de bajo costo, necesitan picos que se llaman todo metal, que no tienen plástico, porque funden a temperatura por encima de los 300 grados. O sea, fíjense cómo ya ahí la calidad constructiva del extrusor limita los materiales a utilizar en cada máquina. ¿Sí? muy bien. No. Igualmente para la mayoría de las máquinas baratas se venden picos todo metal, ¿no? Que son más que nada inventos que hace la gente, por decirlo de algún modo. Bueno, fíjense acá, dice soportes. Tipo de soporte, en este caso yo tengo configurado nada, a propósito, ¿no? Y fíjense que si vamos acá a salientes y vamos hacia las partes inferior de la pieza, marca las caras en color rojo, que me dice, che, mira, esas caras precisan soporte. ¿Por qué? Porque si uno se mete acá en este caso, fíjense qué tipo de soporte, línea, bueno, uno puede configurar qué soporte quiere. eh, y el ángulo saliente también, yo en este caso está configurado en 40 grados, o sea, ángulo mínimo para que haga el soporte. Y todas estas caras que están en color rojo tienen un ángulo mayor que eso. Por ende, me dice, vas a necesitar soporte en esas caras y no estás considerando colocarlo porque tengo puesto nada. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar esto. A su vez, acá uno puede cambiar la densidad del soporte y la distancia que quiere que deje con la pieza en el plano XY y en el plano Z. Si en el plano Z es mucho menor porque es donde se apoya, ¿no? Pero bueno, cada cartelito tiene su aclaración. ¿Bien? Ahora yo acá voy a poner, fíjense, para que vayamos viendo, estas dos piezas con las configuraciones que tenemos acá, sin soporte, 5 horas y media y 9 metros o 28 gramos de material. ¿Sí? Yo le voy a poner soporte, cualquier sitio es todo, y fíjense ahora cómo esto tendría que aumentar más tiempo y más material. Y acá va a aparecer el soporte cuando lo veamos por capas, ¿no? Y esto era lo que el otro día, para mientras va cargando, lo que lo comentábamos a Emiliano el otro día, que él lo había comentado que tenía una pieza que era esbelta, por llamarlo de algún modo, es decir, era alta y con una base chica. Uno puede de acá, miren cómo pasó, a 7 o casi 8 horas y 42 gramos. Pero fíjense ahora que si vamos acá a capas, ¿sí? Todo este material que está acá en color verde, Celeste. estas usa colores Turquesa. medios raros. Sí, Turquesa. eso es todo soporte, ¿sí? O sea, eso antes no estaba, para cómo se configuró, y fíjense que lo dibuja de otra manera, ¿no? Esto es material, la pieza, y el soporte lo hace en una estructura mucho más abierta para poder sacarla con facilidad, ¿no? Y bueno, en todos las paletas de la turbina también está ese soporte. ¿Bien? Juan, ¿podés girar una pieza para ver si se modifica? Ah, sí. Vos decís que la rote, miren, 45, tocamos acá, 45 grados. tocamos la pieza y uno acá puede poner rotar y acá tenemos los tres ejes, ¿no? En este eje, Edu, No, 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 en el otro, el otro. Ahí va a para quedar el, para el, siempre. para el En soporte, el vos decís, sí, sí. puedo girarla acá, Ahí, 45, 45. 45. Ah, vos querés bien guacho. Ahí está. Sí. Fíjense ahí que ahora la máquina prueba tiene que hacer un soporte para toda esta parte, ¿no? Como Mm, le pedimos 40 grados, debería hacer soporte acá. Y bueno, mientras va calculando. Esto es lo que les sí. comentaba, hace una plataforma de adhesión a la cama. Puedo pedir BRIM o RAF, que hace dos tipos de estructuras. Si, en estos casos no va a haber drama, bueno, en este sí, porque la pieza está apoyada sobre un punto, ¿no? Fíjense que apoya solo sobre acá, entonces posiblemente se despegue. Esta no. Hace toda una capa extra alrededor más grande, o sea, aumenta la superficie que tiene en contacto la pieza con la cama para evitar que se despegue. Y la hace también de una manera que después es fácil separar todo ese material que agregó, digamos, ¿no?
Fíjense ahí el tiempo, 12 horas y media. Y si vamos acá a capas, bueno, hizo todo el soporte ahí como nos comentaba a pedido de Eduardo. Sí. Yo lo que quería hacer una analogía con las piezas metálicas que mostró Juan, que tal vez la intención de hacer una pieza de este tipo que demanda mucho más soporte es para que los ejes principales de la pieza, ¿sí?, Claro, no coincidan con las tensiones máximas, ¿sí? O sea, piensen ustedes que, por ejemplo, en FDM la pieza, si está bien construida no hay problema, pero quedaría como jaldrada, entonces siempre es más débil en un eje que en otro. Haciéndolo a 45 grados, desfaso, digamos, esas direcciones, los ejes de la pieza, o sea, esas capas, no las hago coincidir con las máximas tensiones que se producen. sí, Y la hago digamos, mecánicamente más resistente. como que, por decirlo de algún modo, las capas tienden a despegarse si el esfuerzo es grande, ¿no? Entonces, haciéndolo a 45 grados ya, como dijo Edu, se corre eso. Y bueno, los otros dos que nos faltan ver acá ya son datos técnicos, que es el diámetro del filamento, que esto es, bueno, va a depender del filamento con el que carguemos la máquina. 1,75 es un diámetro muy común y en máquinas jovistas es el más usado. Y después uno puede jugar con el flujo, ¿sí? Que salga por el extrusor, digamos. Esto viene predeterminado en 100 y uno puede, si el material quiere una mejor adherencia entre capas, por ejemplo, en el ABS se suele usar aumentar este valor hasta 105, 107% y manda un poquito más del material del que teóricamente lleva para que las capas peguen mejor, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y para compensar la contracción, digamos. Y también, Nada más. exactamente. De algún modo compensa que el ABS se contrae. Bueno, esto en la configuración básica y en la de avanzado, fíjense que ya uno puede, o sea, no cambia mucho, pero ahora nos deja modificar la velocidad de la retracción. ¿Qué es esto? Cuando el pico tiene que moverse de un lado a otro, por ejemplo, en este caso que estaba haciendo dos piezas, muchas veces retrae el material porque si no sigue escurriendo y chorrea en el medio, por llamarlo de algún modo, ¿no? Y ensucia la cama, la pieza queda todo el borde con pelotitas de material. Con hilos va a quedar, pero bueno, uno después con un medio cortante mínimamente se lo saca, ¿sí? Y uno acá puede regular la velocidad de la retracción, ¿sí? Y espesor de capas iniciales. A ver, algo importante, el tema de velocidades, ¿sí? Acá la velocidad que se configuraba es la de impresión, es decir, mientras está saliendo material, qué velocidad quiere. Esto, como dijimos, va a ser, junto con el espesor de la capa, la calidad de la pieza, y también estos dos parámetros principalmente van a determinar el tiempo que tarda. Fíjese que yo acá en vez de 20 le pongo 40, va a cambiar 12 horas y media y se va a ir a un valor posiblemente más chico, pero bueno, en retrimento No, de la calidad de la pieza. a ver, creo que tal vez no, Juan, porque cuando Por tenés eso, avanzado, le da más bola al avanzado que a este. vamos a ver que no suele cambiar mucho, pero vamos a ver qué dice. O sea, si hay muchos desplazamientos, yo creo que va a cambiar, Fíjate, sí, pero si hay muchos. anda avanzado, fíjate, y poné, en la primera poné ahí esa llamada, velocidad que se realizan los movimientos de Esta es la de traslación sin desplazamiento. obstrucción. Perdón, Claro, anda. después tenemos capa inferior, capa de relleno. Ven, acá está muy configurado esto, pero fíjense que No, bajó está bien, está 3 horas, bajado. ¿sí? Sí. Bueno, es decir, uno puede configurar las capas que son más importantes, que son la que se pega a la cama, la superior, los bordes, que eso va a determinar la calidad de la pieza, perdón, ¿sí? Y fíjense acá, dice tiempo mínimo por capa. Si uno tiene que hacer, por ejemplo, esta pieza, que es como que termina en algo medio puntual, posiblemente si la hace muy rápido y esta pieza la hace sola, en este caso no va a haber drama porque va a ir y venir entre una pieza y la otra. Pero si estaría haciendo esta pieza sola, posiblemente cuando haga la capa, o esté llegando a la punta, digamos, cuando haga una capa, la anterior no se terminó de solidificar muchas veces. Entonces uno puede configurar acá un tiempo mínimo de capa, que si la impresora termina la capa esa en un tiempo menor a este, espera a que se cumpla ese tiempo y recién ahí hace la otra capa. Y la otra posibilidad para mejorar eso es, como nos contó el otro día Edu, es algunas impresoras tienen ventilación o fan de capa que se le llama, que es un cooler que va
cerquita del extrusor y si uno lo habilita acá, va enfriando el material ni bien se pone en contacto con la pieza. Esto en ABS no hay que usarlo porque la pieza ahí va a salir mal sí o sí, digamos, pero en PLA puede usarse. Fíjense, la ventilación extra es esencial en PLA, dice, el software solo, ¿sí? Para garantizar que se solidifique bien una capa antes de que haga la siguiente. Y este acá, bueno, fíjense que puede regular la velocidad del fan de capa, ¿sí? Al 100%, al 80%, ¿sí? Eh, bueno, estos son básicamente los parámetros, ¿sí? Complementos, eso son las configuraciones que hace el fabricante, digamos, acá es donde se mete, que yo le dije que los personalizaba, porque acá en máquina, ven que está puesta esta máquina, TecnoArt es otra, de una marca, y bueno, uno puede ir añadiendo máquinas nuevas y con el mismo este software manejar varias impresoras a la vez, ¿no? Y esto, bueno, es el código de inicio y de finalización de la pieza, ¿sí? Fíjense que, bueno, en este caso lo que va a hacer es buscar la posición inicial, y esta máquina en particular tiene una nivelación automática, que bueno, estos códigos lo que hacen es, se fija si la cama está bien horizontal o no, y si no está bien horizontal porque tiene un sensor de nivel, el extrusor posiciona el pico para que la calidad de la impresión sea mejor, digamos, ¿sí? Mm. ¿Algo más para comentar de esto, Pico o Eduardo, que andan por ahí? No, o sea, yo creo que todos los entornos son muy parecidos. O sea, obviamente uno se tiene que pelear más o menos. Todos los software estos que son, digamos, si uno no se capacita, tienen tutoriales donde va leyendo qué quiere decir cada variable, de qué depende, y es oficio. Lamentablemente, nadie nace sabiendo esto. Tal vez una pieza le salga bien y creen que ya aprendieron y tal vez otra le salga no tan bien, ¿sí? Obviamente uno le va puliendo y va diciendo, no, con esto. También es tan sensible que cambia el proveedor de material y cambia las condiciones de impresión. A veces uno usa un PLA de un proveedor y anda todo bien, la pieza está todo, o sea, sale como uno quiere, trae un rollo nuevo, tal vez del mismo proveedor, pero de otra partida, y ya cambió. La terminación de la pieza cambió, uno no entiende muy bien y tiene que volver a adaptar y actualizar las condiciones de trabajo de la máquina, ¿sí? Pero ese es el día a día, eso no está en los libros. Sí, eso nos dimos cuenta al principio que estábamos en un material que trajo la máquina y nos pasaba que variaba mucho la configuración, hasta que bueno, después nos dimos cuenta probando, consiguiendo material de buena calidad, que fue uno de los que les dijo Edu el otro día, eh, que ya ahí la diferencia entre un rollo y otro es muy, muy baja, o sea, la calidad es muy buena, entonces ya no cambia tanto. Pero sí cambian, por ejemplo, y el proveedor lo aclara, o sea, de color a color la temperatura óptima de impresión cambia, ¿sí? Si el color es oscuro, si el color es claro, ¿sí? Y fíjense que esto me había olvidado de comentarles, que este programa permite hacer escalar una pieza, ¿sí? Mínimamente, o Ah, sea, sí. ajustes muy, muy básicos, digamos. Además de rotarla, para que uno la imprima en la posición que cree óptima, permite escalarla, ¿sí? Y hacer simetría con respecto a un eje u otro, multiplicar la pieza, ¿sí? Cortarla, bueno, por ejemplo, ya acá pongo multiplicar por cuántas más quiero, dos más, y ahí me hace dos más, ¿sí? También puedo, por ejemplo, así esto me da bolilla, cortar, ¿sí? Y por ejemplo no hacer los dos primeros milímetros, ¿sí? Eso también puedo hacerlo desde este software. O sea, esos ajustes mínimos y básicos me lo permite. Sí. ¿Bien? Sí. Juan, perdón, quería hacer un comentario ahí cuando mostraba lo de la escala, que nos ha pasado de tener planos donde la unidad básica es la pulgada, Sí, y bueno, entonces uno tenía que escalar porque, o sea, le ha dado un factor de escala de 25,4, entonces para tenerlo
O sea, para convertir milímetro en pulgada, digo, eso es común, digamos, tener un plano con una unidad base Sí, y bueno, que la pieza quede de un tamaño que no es el esperado. sí, eso es verdad. Sí. Tienes O razón, Pilo. como decía Emiliano la otra vez, que había hecho una pieza y después dimensionalmente no le daba, de que había quedado chica, porque generalmente el material tiende a contraer algo. Bueno, tal vez tocarle un poquito la escala solamente en ese eje para asegurarse que el diámetro del orificio sea el correcto. Se perderá a alguna otra dimensión, pero bueno, siempre uno lo evalúa y dice, bueno, yo le doy prioridad a esto o a esto otro, y uno va manejando. ¿Sí? Y fíjense esto que quería mostrarles que estas máquinas de FDM, yo todavía comenté que en las de polvo, por ejemplo, usan toda la superficie. Bueno, las de FDM no. Fíjense que yo acá coloqué estas dos piezas dentro de la superficie, está bien contra el borde, pero están dentro y no me las imprimen. ¿Ven que están en color gris? ¿Por qué pasa eso? Porque el extrusor no es capaz de recorrer el 100% de esta base, digamos, ¿no? Porque toca contra el borde el motor y no llega hasta acá el extrusor, sino lo que llega es el motor, digamos, ¿no? Entonces uno tiene que correrle un cachito y no es el 100% de la superficie aprovechable para impresión, digamos. Eso es muy común en las máquinas de FDM básicas, por llamarlo de algún modo, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? ¿Quiere que veamos algo en específico? Perdón, ahí estaba silenciado. ¿Alguien que tenga algo para comentar, para decir? No lo sé, como dicen, no hay preguntas tontas. ¿Sí? Eduardo, Sí, ¿cómo te va, Emiliano? A la Emiliano. Emiliano. Vos Hola, sabés Coqui. que a nosotros nos ha pasado en todos los picos que hemos hecho para la planta de pintura, los prototipos, tener medidas externas y correctas, pero lo que es diámetros internos, variaciones. Y Entonces, el sí, escalado no nos sirvió, lo tuvimos que modificar desde el modelado y desde el sí, software. tenés que mentirle a la máquina. Sí, generalmente los agujeros tienden a ser más cerrados que lo que vos lo dibujás. Porque el Claro. Hay una material. contracción, digamos. No, no, pero sí, si no, el material también como que se hincha y bueno, ahí o lo repasás con un taladro, Sí. con un mecanizado posterior, o como decís, tenés que mentir el plano para que después en la práctica te quede lo que vos querés. ¿Sí? Obviamente Después tienen también su. Sí, nos ha pasado de que empezamos con una densidad de relleno baja, entre un 20 y un 30%, y como, bueno, no era representativa el prototipo, hemos hecho hasta 80%, casi macizo. Y bueno, ahí el resultado fue mucho más de lo que esperábamos, ¿no? en resistencia mecánica. Sí, 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 sí. sí, lo que pasa es que también con PLA tampoco pidas mucho, o sea. eh, Es lo que tenemos. Y bueno, por con, eso. más que nada en roja, en todo lo que es roja. Claro, Sí, sí. bueno, en nuestro caso hemos hecho piezas macizas 100% varias veces y en ABS encima. O sea, piezas que van a ir a hacer fuerza, digamos, por llamarlo de algún modo, o sea, van a estar con una resistencia mecánica importante. Usamos 100% de densidad y con ABS. Sí, sí, y más aún en PLA la rosca tampoco te va a durar tanto. O sea, pero bueno, el PLA en verdad es más para prototipado y para estética que otra cosa. Para el que tenga una idea, Stratasys, que venden plásticos de alta performance, había dejado de vender PLA. No vendía PLA, vendía todo plásticos buenos mecánicamente, ¿sí? O con características especiales. Y se ve que el mercado del PLA le estaba ganando en prototipado y tuvo que nuevamente sacar PLA al mercado para competir, porque de alguna manera le estaba robando mercado a sus propios. O sea, eran tan buenos sus productos, tan caros, que se estaba perdiendo el segmento de los materiales económicos. ¿Sí? Pero solamente si vos entras a Stratasys y te dicen PLA, te dicen para prototipado, no te dicen para piezas finales. ¿Sí? Si querés a piezas finales, una ABS, un nylon, de los que están dando vuelta. Nosotros, el nylon es muy higroscópico, tiene sus vericuetos, pero bueno, no son wow, qué materiales, esos nylon que venden
para máquinas pequeñas o económicas, pero bueno, yo me iría mínimamente una ABS, con todos, pero tiene que ser ya tener cama caliente y preferentemente una máquina cerrada, que si no es cerrada le pones una caja de cartón para que no haya corriente de aire fresco que les pegue y la deforme. O sea, pero bueno, eso es Eduardo, oficio. nosotros tenemos una que la compramos en Córdoba, a Trimaker. Mm. La Comos 2. Una es cerrada, es chiquita, Ah, es bueno, nosotros compacta, tenemos, pero sí, Sí. la Cómodo, esa la tenemos, nosotros La la misma que tenemos. tiene la universidad, sí. Sí, está bien. Esa es igual. cerrada, cama calefaccionada y Esa anda. con ABS no va a tener ningún problema. Nosotros imprimimos un montón en No, ABS. con otros materiales, la vamos a probar. La vamos a Sí. probar. Y está el PTG también, que está a mitad de camino entre el Claro. Claro. PLA y la ABS, que hoy lo comentó Edu, ¿no? Que tiene un poquito de ambos mundos, que es fácil de trabajar y bueno, se la banca un poquito más que el PLA. Sí, sí, sí. Sí, gracias. Voy a dejar de grabar así charlamos tranquilas. Muchas gracias, gente. Así que acá. Hasta la próxima.